La admisibilidad en la CIDH es un proceso esencial que determina si un caso puede ser examinado en su fondo. Para que un caso sea admitido, se debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el agotamiento de recursos internos, que lo veremos a continuación. En el caso de Luciano Benítez contra la República de Baraná, la admisibilidad fue destacada porque el Estado de Baraná no presentó ninguna objeción durante todo el trámite ante la CIDH, lo cual es inusual, ya que los estados suelen tener la oportunidad de cuestionar la admisibilidad. Como consecuencia de la falta de objeciones del Estado, la CIDH decidió diferir la cuestión de la admisibilidad hasta el debate sobre el fondo del caso. Posteriormente, emitieron un informe de admisibilidad y de fondo, declarando la admisibilidad y encontrando violaciones a varios artículos de la Convención Americana. La CIDH reafirmó esta admisibilidad cuando el caso llegó a la Corte IDH. Sobre las competencias hay que tener en cuenta que tenemos 4. La competencia en razón de la persona, o también conocida como ratio personae, se refiere a la facultad de someter un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual establecen que un grupo de personas, una persona y ONGs reconocidas en los Estados miembros de la OEA puede someter este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso presentado de Luciano Benítez, al ser un ciudadano de Baraná, y este Estado, al ser miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuenta con la competencia ratio personae. La competencia en razón de lugar o rationelosi hace referencia al lugar en donde se suscitaron los hechos y quién tomó el control de ellos y de las víctimas. Dado que los hechos se suscitaron dentro del Estado de Baraná, y este Estado, al ser miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos, se entrega la competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre la competencia en razón de la materia, hay que tener en cuenta que esta competencia analiza la base legal de la controversia y si estos hechos alegados se encuentran protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos u otro instrumento internacional relevante. Los hechos que alegó Luciano Benítez efectivamente eran protegidos por la CIDH, por lo que se entregó la competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre la competencia en razón del tiempo, ratione temporis, esta competencia hace referencia a que los hechos se deben suscitar después de que el Estado se haya ratificado. En el caso de Baraná se ratificó en los años de 1970, por lo que el caso podría proceder en base a la jurisdicción internacional. El primer requisito trata del agotamiento de recursos judiciales internos que sean adecuados para resolver la cuestión. De la misma manera, se trata de permitir al Estado resolver según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional en concordancia con el principio de subsidiariedad. El resultado de tales recursos no puede ser anulable y el Estado tiene la posibilidad de corregirse antes de dar curso a la responsabilidad internacional. Este requisito tiene sus excepciones contemplados en el artículo 46, numeral 2 de la CADH, que indica que tal requisito no es aplicable cuando haya habido falta de acceso a recursos internos, falta del debido proceso al ejercer los recursos y retardo injustificado para decidir. Dentro del caso, sí se cumple con el primer requisito, debido a que tenemos que se presentan todas las instancias en cuanto al caso, dándonos así la conclusión del mismo, por lo que la petición sí es admisible dentro del caso. El segundo requisito en la fase de procedimiento de admisibilidad debe cumplir un plazo de presentación en las peticiones a cumplir. Trata de que la petición debe realizarse en un máximo de 6 meses después de la notificación de la última resolución que agotó los recursos internos. Tiene 2 finalidades: asegurar la certeza jurídica y proporcionar tiempo suficiente para considerar su posición. Este requisito tiene también sus excepciones, las mismas que comparten con el requisito de agotamiento de recursos internos, que en el siguiente caso se evidencia que Luciano presentó una petición ante el CIDH el 2 de noviembre de 2016 después de agotar todos los recursos del ordenamiento interno en el plazo. Establecido que los 6 meses, Luciano, apoyado por la ONG Defensa Azul el 2 de noviembre de 2016, presenta la petición ante la CIDH por la violación a los derechos, consagrados en los artículos 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16 de la CADH y del mismo tratado.
El tercer requisito es la duplicación de procedimientos. Pueden ser rechazadas si existe duplicidad de procedimiento según los artículos 46 y 47 de la CDA. La CIDH debe abstenerse de conocer peticiones que estén pendientes en otros mecanismos internacionales de adjudicación o peticiones que reproducen sustancialmente otros casos pendientes o ya decididos por la misma comisión. Igualmente, pueden ser rechazadas por ser manifestantemente improcedentes o infundadas. Dentro del caso, no se haya encontrado con una duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional, por lo que el presente caso sí cumple con este requisito. El contenido del informe. Luciano Benítez versus la República de Baraná ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, Luciano Benítez, baranense, ha presentado una petición contra la República de Baraná, alegando la vulneración de sus derechos protegidos por la Comisión Americana sobre los Derechos Humanos. Luciano afirma haber agotado todos los recursos internos disponibles en Baraná, sin obtener reparación por las presuntas violaciones de sus derechos. La petición fue presentada dentro del plazo establecido por el reglamento de la CIDH, que son los 6 meses. Tanto Luciano Benítez como la República de Baraná se consideran competentes para el siguiente caso y no se han evidenciado duplicación de procedimientos ni cosa juzgada en relación con las violaciones de sus derechos alegados. Por lo tanto, la CIDH tiene competencias para considerar la petición. Así que, ¿qué significa todo esto? Luciano Benítez busca justicia por sus presuntas violaciones de los derechos humanos en Baraná y la CIDH tiene autoridad para considerar su petición.